Muy bien, Icono, pasamos ahora al momento de nuestra conversación juntos. Si nos estás visitando por primera vez, eso es lo que vamos a hacer ahora, charlar, explorar, meditar sobre aquellas cosas que queremos que forjan nuestra vida, sobre todo en el camino de Jesús, en qué significa seguir a Jesús con nuestras vidas. Estamos en esa serie que llamamos Mejor, una serie en la que hablamos sobre escuchar a Jesús por encima de todas las cosas. Y hoy es la última parte de esa serie. Llevamos 14 semanas siguiendo el libro de Hebreos en la Biblia y hoy llegamos al último capítulo. Hoy cerramos esta serie de conversaciones. Espero que te haya retado, espero que te haya hablado, espero que haya tocado algo dentro de ti, que te haya hecho incómodo quizás en tu camino mientras sigas a Jesús. Quizás si aún no sigues a Jesús, espero que te haya retado a pensar en algunas cosas. Ha sido una serie interesante, ha sido una serie en algunos casos intensa. Y si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero invitarte a que puedas ir a la página web, en la sección de conversaciones, y puedas escuchar lo que hemos estado hablando en estas semanas en esta serie. Porque creo que es una serie que nos habla a nosotros como lo hizo a la primera audiencia. Las primeras personas que leyeron, que escucharon esta carta de Hebreos en la Biblia, eran personas que habían empezado a seguir a Jesús. Son esa primera generación de personas que sigue a Jesús después de que Él asciende a los cielos, y de alguna manera habían llegado a ese punto en el que quizás se había pasado la primera emoción de seguir a Jesús, la primera pasión, y de repente están cuestionando si volver al judaísmo original, si de verdad vale la pena seguir a Jesús. Y el autor o la autora de Hebreos hace algo magistral, crea esta obra magistral en la que argumenta, expone, trata de explicar que realmente no hay nada que se compare a lo que hizo Jesús. Y ese es el mensaje para nosotros hoy también. En medio de todas las voces que hay a nuestro alrededor, en medio de voces culturales, en medio de voces filosóficas, quizás escuchas y lees acerca de distintas filosofías, ideologías, religiones, en medio de gurús que se presentan y personas que, no sé, hablan de ¿qué es esto que llamamos vida? Jesús es único en la historia, en no solo lo que dijo, sino cómo avaló el mensaje que tenía para nosotros. Y eso nos reta a tomar una decisión, en la que aquellos que ya seguimos a Jesús nos aferramos más a nuestro Salvador, valoramos más qué es lo que Él hizo por nosotros, qué es lo que ganó por nosotros. Y quizás aquellos que no seguís a Jesús aún y sois parte de esta conversación, espero que te esté retando a evaluar, a buscar, quizás a decidir, tomar la decisión de empezar a seguir a Jesús, ¿ok? Y eso es lo que hemos hablado por 14 semanas. A mí me ha retado de manera increíble. Y lo que vamos a hacer hoy es terminar con el último capítulo. Así que si tienes tu Biblia, ábrela en Hebreos, capítulo 13. Vamos a tratar de seguir todo el capítulo, aunque no creo que nos dé tiempo. El equipo de producción me acaba de decir que tengo 3 horas aquí de vídeo, así que, hey, es posible que estemos 3 horas aquí, quizás nos tengamos aquí hasta después de comer o hasta por la noche, hey, no sé, pero seguramente no, seguramente tendremos esta conversación en aproximadamente media hora y trataremos de cubrir lo que dice este capítulo. Pero déjame contarte algo antes de entrar en este capítulo 13 de Hebreos. Te voy a contar un secreto de algo que pasa cuando estás hablando en público, a aquellos que hablamos en público, quizás a los predicadores que hablamos en contextos de iglesia o incluso a aquellos que no están en contextos de iglesia. Hay algo que pasa en mi cabeza, ¿ok? Y quiero contártelo. Una de las cosas que tengo que hacer mientras estoy hablando, quizás a la cámara o cuando estoy hablando con personas en directo, en vivo, en mi cabeza están pasando muchísimas cosas. Es control de lo que estoy diciendo, si quedó claro, si no quedó claro, si tengo que volver a repetir alguna cosa de otra manera. Es estar evaluando lo que estoy diciendo. Pero una de las cosas también que trato de hacer o que tengo que hacer como orador, como persona que habla en público, es
medir el tiempo de cada sección, ¿ok? Esa es una analogía que saco de las carreras, no sé a cuántos os gustan las carreras de coches o de motos o de los circuitos, pero cuando están en un circuito las carreras de motos y de coches, no solo se mide el tiempo que se tarda en dar una vuelta, sino que se mide lo que se llama secciones. Normalmente un circuito de coches tiene 2, 3 secciones, 4 secciones, y lo que se mide es el tiempo de cada sección, y se va evaluando cómo va avanzando el piloto. Una cosa parecida es lo que tenemos que hacer los que hablamos en público. Lo que hago ahora mismo, lo que estoy haciendo contigo, es evaluar, ok, tengo ciertas ideas que compartir, cierto contenido que compartir, tengo 30 minutos, 40 minutos, tengo que compartir eso contigo y tengo que ver cómo voy avanzando en cada sección. Estoy dedicando demasiado tiempo a algo, me estoy dedicando demasiado poco tiempo, tengo tiempo suficiente para repetirlo y voy midiendo el tiempo de cada sección. Y a veces lo que me pasa, la mayoría de las veces, una de las cosas que me pasa, que muchas veces la gente que escucha no lo ve, no lo siente, pero que a los que hablamos nos pasa, es que dedicamos demasiado tiempo al principio, al primer sector, y luego va llegando al final de la conversación y como, ok, está llegando al final del tiempo y tengo que meter más contenido. Algunas veces tengo que dejar contenido afuera, pero otras veces tengo que compactar todo el contenido y al final, en los últimos quizás 5 minutos o 10 minutos, de repente tengo que soltar, bueno, voy a contar estas 2 o 3 ideas. Venga, las voy a soltar simplemente, quizás le hablen a alguna persona, quizás puedan motivar a alguna persona, pero es lanzar contenido rápido y en lugar de hablar de una manera más argumentada, más hilada, con una narrativa más, no sé, más elaborada, lo que haces es soltar cosas ahí simplemente porque necesitas compartir ese contenido, pero lo haces al final de manera apretada y a veces incluso se queda fuera el contenido. Es lo que nos pasa a los que tenemos que hablar, es medir esas cosas. Todo eso está detrás de mi cabeza. Es interesante porque creo que eso es exactamente lo que pasa en Hebreos. En el libro de Hebreos lo que tenemos es una exposición, una exploración increíble de lo que Jesús ganó por la humanidad y cómo lo hizo. Y se hace de una manera muy elaborada. Se repiten cosas una y otra vez, se repiten ideas una y otra vez, desde distintos ángulos para que las primeras personas que escucharon ese mensaje lo tengan claro. La idea es darle vueltas a la misma cosa, explicarlo bien, tratar de argumentar las cosas bien, y eso lo hace por 12 capítulos. Y yo lo que creo es que el autor o la autora de Hebreo que estaba escribiendo esto quizás no lo escribía directamente, sino que tenía un escriba, seguramente, que estaba copiando esto en papel. En aquel tiempo escribir en papel era tremendamente caro y seguramente tenían una cantidad de papel fija y no había la posibilidad de salir a una librería y comprar más papel para escribir el resto del mensaje, porque es tremendamente caro, es algo que solo unas pocas personas podían hacer. Así que me imagino que el autor o la autora de Hebreos vio que le quedaba quizás una hoja más o quizás un trozo más, y eso es lo que hay para contar lo que tengo que contar. Ya no hay más tiempo, ya no hay más espacio para escribir esto. Así que lo que hago ahora es, ok, tengo que meter muchas cosas para terminar esta carta. Y eso es lo que está pasando aquí en Hebreos. En el último capítulo, lo que vamos a ver es no tanto una idea general expuesta, argumentada, sino vamos a ver diferentes cosas. Es como pinceladas de diferentes ideas que nos van a retar de manera muy práctica. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es lo que yo llamo estándares de virtud. Lo que comparte en Hebreos el autor y autora, en el último capítulo de Hebreos, son algunos estándares de virtud que fluyen de quién es Jesús, de toda esa teología. La teología es el estudio de la doctrina de Dios en todos sus aspectos, de quién es Jesús, de la salvación, de qué es la iglesia, de quién es Dios, el Padre, el Creador, todas esas cosas. Después de haber explicado todo esto, hay una serie de estándares de virtudes, así los llamo yo, que fluyen de eso, que nos ayudan a buscar ciertos estándares de vida, de la vida que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que va a hacer al final, es retarnos con esas ideas. Quizás te estás preguntando, Joel, una de las cosas que más hemos repetido en esta serie es que Jesús nos libera, que Jesús rompe la religión, termina con los rituales y nos hace libres. ¿Cómo se supone que ahora vamos a hablar de estándares de vida, de cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer o no hacer? Si Jesús ya nos ha liberado, ¿por qué tenemos que buscar
que hacer cosas? ¿Por qué tenemos que decir, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, o sí quiero hacer esto, o sí voy a hacer aquello? ¿Cómo es que después de hablar de que Jesús nos hace libres, de que Jesús termina con la religión, de que Dios nos acepta tal y como somos, ahora tenemos que buscar esos estándares? La respuesta es que la respuesta corta es básicamente que Jesús nos libera y al mismo tiempo nos invita a buscar una vida que refleja a nuestro Creador. La respuesta es que cuando Jesús nos libera de la religión, la religiosidad, nos libera de los rituales, nos libera de la necesidad de hacer cosas para ganarnos a Dios, nos libera de tener que hacer cosas que son rituales y que muchas religiones practican, como, no sé, por ejemplo, voy a orar a la pata coja mirando hacia el norte y voy a orar diciendo esta serie de palabras. ¿Por qué? Porque de esta manera sé que Dios me va a escuchar más. O tengo que hacer esto, tengo que viajar a cierto lugar, que es algo muy común en las religiones, viajar a cierto lugar sagrado porque es más importante y tengo que ir a este lugar y hacer esto, o tengo que visitar esta estatua y hacer estas 3 cosas para ganarme a Dios o para que Dios me escuche. Todo eso se acabó en Jesús, porque lo que hizo Jesús fue ganarnos el acceso al Padre. Pero cuando Jesús nos gana eso por nosotros, nos libera de la religión, pero nos invita a la virtud humana. Cuando Jesús nos libera de los estándares de la religión, nos invita a los estándares de vida. Eso es lo que está haciendo, lo que pasa en muchos de los libros del Nuevo Testamento. Se nos explica cómo Jesús nos libera de las cadenas de la religión, del ritual, de los ritos que hay que repetir una y otra vez para ganarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para manipular a los dioses. Pero al mismo tiempo nos invita a ese estándar de vida. ¿Para qué? Para experimentar la vida que Dios quiere para nosotros. Voy a ponerte una analogía que ya he puesto varias veces y quizás la has escuchado, pero es como, imagínate que todo mi cuerpo está paralizado, que tengo el cuerpo paralizado, tengo parálisis y no puedo moverme. Estoy tumbado en la cama o estoy tumbado en algún tipo de, no sé, sofá o algo y no puedo moverme. Y hay mucha gente que experimenta eso y sinceramente no sé lo que horrible que... La experiencia tan horrible que es tener todo el cuerpo paralizado. Pero es algo tremendamente terrible que le puede pasar a algunas personas, estar completamente paralizado. Ahora, imagínate que viene alguien y simplemente de manera instantánea sana todo mi cuerpo y hace que pueda vivir una vida normal de movimiento. Puedo moverme, puedo ir, puedo venir, puedo disfrutar otra vez. Paso de no poder disfrutar todo esto que es movimiento e ir y caminar simplemente por el placer de caminar, paso a poder hacer todo eso. Imagínate por un segundo lo que eso significa para mí como persona. Lo que hace Jesús es precisamente ganar eso para nosotros. Ahora, cuando Jesús gana eso para nosotros, o imagínate que alguien sana mi cuerpo, tenemos dos tipos podemos responder de 2 maneras. La primera es responder simplemente diciendo, hey, voy a correr, voy a saltar, voy a caminar, voy a cuidar mi cuerpo, voy a hacer ejercicio todos los días, me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana o a la hora que sea para poder ir y hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio todos los días y voy a cuidar mi cuerpo. Fíjate, es increíble, puedo moverme ahora, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y lo que decido hacer es tratarlo lo mejor que pueda, cuidarlo lo mejor que pueda, disfrutarlo lo mejor que pueda. Y disfrutarlo significa tener la disciplina del ejercicio, tener la disciplina de comer bien, de alimentarme bien, tener la disciplina de todas esas cosas físicas que me ayudan a cuidarlo, poder ir a correr todos los días, poder ir a nadar todos los días, hacer todas esas cosas. En ese sentido, buscar la buena vida y la disciplina no es algo que consideres malo, es como, wow, eso es lo que se supone que haces después de haber pasado tanto tiempo no pudiendo mover tu cuerpo. ¿Qué es lo que haces ahora? Buscas la disciplina de disfrutarlo, pero cuidándolo, buscando lo mejor para tu cuerpo, ¿sí o no? Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nos libera, nos sana, nos cuida y luego nos invita a una disciplina de vida que lo que hace es ayudarnos a disfrutar más la vida, que lo que hace es llevarnos a vivir esa vida y experimentar esa vida de una manera mejor. Lo que muchos hacemos o lo que muchos vemos en el cristianismo es que Jesús nos libera, restaura nuestro cuerpo y en lugar de buscar la disciplina para vivir mejor y ejercitarnos y cuidarnos, lo que hacemos es volver a tumbarnos en el sofá o volver a tumbarnos en la cama. E imagina que Dios
o alguien restaura tu cuerpo y lo que decides es, bueno, pues, después, en lugar de hacer ejercicio, lo que hago es tumbarme en la cama y vivir todo el día tirado en el sofá o tirado y en lugar de comer bien, comes, no sé, comes donuts todos los días y Coca-Cola de todos los días y lo que haces es no cuidarte y no disfrutar de tu cuerpo. Creo que muchas veces como cristianos hemos entendido la libertad que Dios nos da de esa manera, en lugar de usarla para la disciplina de vida que al final nos ayuda a disfrutarla más. Lo que hacemos es volver a aquello de lo que Dios nos ha liberado. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento en muchas de sus casas, es lo que hace Hebreos en el último capítulo. Invitarnos a una disciplina de vida que nos ayuda a experimentar esa vida de manera más completa mientras seguimos a Jesús. Y no hablar de todas las cosas, no hablar de todos los estándares de virtud, como decía antes, pero sí va a hablar de algunos estándares de virtud que creo que resuenan contigo y conmigo. En primer lugar, o en principio va a parecer que esos estándares de vida son como no tienen conexión, menciona algunos que parece como que no es por qué menciona estos, pero voy a tratar de explicarnos de por qué esos estándares de virtud que menciona son tan importantes y seguramente va a resonar contigo y conmigo 2000 años después. Lo que hace el autor de Hebreos en el último capítulo es hablar de dos tipos de estándares de virtud. El primer tipo de estándares de virtud, en los primeros versículos, son estándares de virtud que se aplican de manera personal en nuestro día a día, en nuestra vida, en relación a la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, de alguna manera nos fuerza o nos lleva a vivir con ciertos estándares. Y lo que hace el autor de Hebreos es contrarrestar esos estándares para ayudarnos a vivirlos de manera distinta mientras seguimos a Jesús. Es decir, son estándares de virtud en relación al mundo en el que vivimos y a nuestra vida diaria. El segundo grupo, que tiene que ver con la segunda mitad del capítulo, son estándares de virtud en vida comunitaria, como comunidad cristiana. Va a mencionar un tipo de estándares de virtud que son específicamente para nuestra vida en comunidad. Es decir, los primeros son estándares de conducta, los segundos son estándares de comunidad. Estándares de conducta, estándares de comunidad. Y fíjate que esos dos son súper importantes para nuestra vida espiritual. Para madurar en nuestra vida espiritual, sí, hay aspectos individuales, hay aspectos de conducta que tú decides en tu día a día y que los decides de manera personal. Pero nuestra vida espiritual no es un deporte individual, es un deporte de equipo. Cuando decidimos seguir a Jesús, entramos a ser parte de una familia y eso no se puede separar de nuestra vida espiritual. Por eso menciona esos estándares de comunidad. Es decir, de cómo vivir en comunidad y cómo relacionarnos, va a mencionar uno de ellos, uno que es importante para nuestra vida. ¿Estás conmigo? Eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a tratar de seguir y empezar a leer en el versículo 1. Hebreos 13, versículo 1, empieza con esta idea, empieza con esta afirmación. Seguid amándoos unos a otros como hermanos. Esa es la idea general. Es decir, ha hablado de teología, ha hablado de ideas y lo que va a hacer ahora es tratar de hablarnos de cosas prácticas, y la idea práctica detrás de los mandamientos que va a decir ahora es amaos unos a otros como familia, como hermanos, y nos recuerda que aquellos que somos parte de la tribu de Jesús, no somos simplemente individuales que vienen juntos, individuales que están juntos una vez a la semana, somos familia, somos una comunidad, somos una tribu, y nos llama o nos reta ¿a qué? A amarnos. Ahora, uno de los problemas que tiene esa palabra, una palabra como amarse unos a otros, es que es una palabra demasiado abstracta. Es una palabra amplia, es una palabra general, es una palabra tan abstracta que la tendencia es a meter en esa palabra el significado y el contenido a veces que nosotros queremos meter. Y pasa con todo tipo de palabras abstractas. El amor, la justicia, la libertad. Sí, son palabras que incluso personas que están en total desacuerdo sobre cosas en la vida, sobre cosas fundamentales de la vida, las usan constantemente. Usamos la palabra justicia, ¿sí? Pero queremos decir cosas distintas muchas veces cuando estamos hablando. Usamos la palabra libertad, ¿sí? O se usa libertad por aquí, libertad por allá, pero muchas veces significan cosas distintas. ¿Por qué? Porque son palabras amplias, son conceptos abstractos. Y eso es lo que pasa con el concepto amor.
Muchas veces se nos dice a aquellos que seguimos a Jesús, hey, tenéis que amaros unos a otros. Ese es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe no es el conocimiento, es el amor. Dios no nos ha salvado para conocer cosas. Dios no nos ha salvado para tener respuestas correctas. Nos ha salvado para amar a los demás, para amarle a Él, para amarnos a nosotros mismos, para vivir en amor. Pero eso tiene un significado específico. El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor son acciones concretas en nuestra vida diaria. Y eso es lo que va a hacer ahora. Cuando el autor de Hebreos dice, amaos los unos a los otros, tiene una serie de ideas. De hecho, tiene 3 cosas que decirnos acerca del amor, acerca de cómo vivir y cómo manejar esa idea del amor de unos a otros. En primer lugar, lo que va a hablar es de hospitalidad. Hospitalidad, ¿ok? Dice en el versículo 2, no os olvidéis de dar o de brindar hospitalidad a los desconocidos. Hospitalidad a los desconocidos. ¿Por qué? Porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Acordaos de aquellos que están en prisión, y como si vosotros mismos estuvieseis ahí. Acordaos también de los que son maltratados, como si vosotros mismos sintieseis en vuestra propia carne el dolor de ellos. O sea, en primer lugar, amar significa vivir con hospitalidad. ¿Cuál es el primer estándar de virtud al que nos llama el amor? Muy fácil. El primer estándar de virtud nos llama a romper nuestra propia comodidad. Repítelo conmigo ahí donde estás. Yo sé que no te puedo escuchar, quizás no lo haces, pero te voy a pedir que lo digas en alto. El primer estándar de virtud es, dilo conmigo, es romper nuestra propia comodidad. Porque una de las cosas a las que tendemos y es a las que nos lleva la sociedad es a valorar como algo más alto nuestra propia comodidad, nuestra propia seguridad, la de nuestra familia, la de nuestra casa. Todo lo que se nos dice, y eso no es algo moderno, a lo largo de la historia es hacia donde el ser humano tiende de manera natural. Tiendo a cerrarme en lo mío, tiendo a buscar mi seguridad, tiendo a poner el valor de la seguridad y de la comodidad por encima de otras cosas. Y una de las cosas que implica eso es poner al extraño lo suficientemente lejos como para sentirme seguro. Una de las cosas que tendemos a hacer es apartarnos de lo que es extraño, de lo que es raro, de lo que es diferente. Nos cuesta muchísimo lo que es diferente en algunos casos. Y lo hacemos ¿por qué? Porque instintivamente o de manera natural, o como seguidores de Jesús decimos, porque nuestra carne, nuestra naturaleza caída nos lleva ¿a qué? A buscar nuestra comodidad y nuestra seguridad. Nos lleva a encerrarnos en nuestra casa y a buscar apartar a aquel que es distinto. Y por eso el primer estándar de virtud humana es rompe tu propia comodidad. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Es lo que dice aquí, es vivir hospitalariamente hacia los demás, es vivir abiertos a los demás. En este caso concreto es vivir abiertos a aquellos que son desconocidos. Ahora, quiero explicar específicamente qué significa esto de desconocidos. Los desconocidos en este caso no es todo el mundo que es desconocido. Significa, o habla específicamente, por el contexto sabemos que habla específicamente de cristianos que son desconocidos. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. En aquel mundo, en el mundo en el que se escribe hebreo, en el mundo greco-romano, viajar era algo complicado y peligroso. La gente viajaba de un lugar a otro y en muchos casos viajar era peligroso, te exponías a que te robasen, a que te maltratasen, a que te hiciesen daño, y era algo que era difícil de hacer. Y lo que está diciendo es que muchas veces cuando una persona llega a un lugar nuevo, llega a un lugar donde se siente inseguro, donde se expone a que le hagan daño, se expone a... No había hoteles, no había Airbnbs para alquilar una casa. Entonces te expones a que te hagan daño. Y lo que está diciendo en estos primeros versículos es que este estándar de virtud, para aquellos que seguimos a Jesús, lo que está haciendo es llamando a los primeros cristianos ¿a qué? Lo normal es que en un mundo donde el que viene se siente inseguro, el que está en la ciudad, el que vive en la ciudad, también se siente inseguro por el extranjero. ¿Qué es bien hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Nos va a hacer bien? ¿Puede venir a hacernos daño? Es una cuestión de inseguridad. Y lo que dice el autor de Hebreos es muy fácil. Ante esa tentación de buscar tu seguridad y dejar al otro fuera, cuando venga un hermano o una hermana, recíbelo, aunque sea extraño, es parte de tu familia, es parte de tu tribu. En otras palabras, practica la hospitalidad, rompe esa búsqueda de comodidad que tenemos por amor
a la otra persona. Y habla de 3 clases de personas, de los desconocidos, de los que están en prisión y de los maltratados. Y otra vez, no son cualquier persona que está en prisión, no es cualquier persona que sea maltratada. Estos 2 últimos grupos de personas, los que están en prisión y los que son maltratados, específicamente son personas que son seguidoras de Jesús y que en aquel momento donde hay persecución hacia el cristianismo, donde hay personas que literalmente se las están llevando a la cárcel o las están maltratando por su fe, y esto es algo importante, ¿ok? No es simplemente porque han tomado malas decisiones, porque han cometido crímenes, porque son imbéciles. No, simplemente es porque es por su fe. Por su fe han sido llevados a la cárcel, por su fe están siendo perseguidos, por su fe están siendo maltratados. Y la tentación, otra vez, tiene que ver con comodidad, con seguridad. El problema es lo que se llama culpabilidad por asociación. En muchos casos, la tentación de los primeros cristianos que están aquí, la primera audiencia de esta carta, había algunos cristianos que se los llevan a la cárcel. Y el problema es que aquellos que quedaban libres en la comodidad, sentían el miedo y la presión y no quería que se les viese con ellos por miedo a terminar igual. Y la idea es no cuidar de aquellos que están en la cárcel o no cuidar de aquellos que son maltratados. ¿Por qué? Porque si me ven con él o me ven con ella, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a caer a mí la misma. En otras palabras, ¿qué es lo que predomina más en nuestras vidas? ¿Cuál es el estándar de virtud? Predomina la seguridad, predomina mi comodidad. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es romper eso y decirle a los primeros cristianos, no, los que seguimos a Jesús rompemos nuestro sentido de comodidad, rompemos nuestro sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque el estándar de virtud en este caso nos lleva a valorar más la misión que tenemos en Jesús, el amor hacia los demás, que nuestra propia seguridad. Y con eso es algo que tenemos que practicar hoy muchísimo, porque no somos menos dados a nuestra comodidad y a nuestra seguridad que hace 2000 años. Somos igual o más. En este mundo se nos sigue llevando a valorar nuestra comodidad y nuestra seguridad más que los demás. Y sigue habiendo gente que viene de otros países, quizás, que viene escapando de guerras, que viene escapando de momentos increíblemente difíciles. Y no me imagino el horror que hay, no me imagino lo difícil que es. No me imagino lo que supone para un ser humano, sea quien sea, el estar en una ciudad, el vivir en una ciudad, el tratar de construir su vida, su negocio, el haber invertido en una pequeña tienda o el haber invertido en un pequeño negocio, de lo que sea, y que un día una bomba caiga en tu vecindario y todo lo que has construido en tu vida se venga literalmente abajo. Y tengas que salir de ese lugar con tu familia, quizás con tus hijos, a un lugar extraño sin saber qué va a pasar. No me imagino el horror que hay detrás de tener que dejar tu lugar de origen y mudarte a una ciudad, a un lugar distinto, donde hay un idioma distinto, donde hay una cultura distinta, donde hay miradas distintas. Y ante esa situación, yo sé que muchos de los que estamos en casa sentimos la misma presión que sentían los primeros cristianos. ¿Qué es lo que vienen a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Estamos seguros aquí? ¿No estamos seguros? ¿Cómo vienen a cambiar mi comodidad? ¿Cómo vienen a cambiar sentimos la presión de perseguir nuestra propia comodidad o nuestra propia seguridad. Y Dios, a través de la inspiración al autor o a la autora de Hebreos, nos para de manera firme y nos dice que aquellos que seguimos a Jesús no podemos permitirnos el lujo de vivir bajo el valor de la comodidad y la seguridad. Nuestro estándar de virtud es la hospitalidad, es la apertura. Pero ¿qué pasa si viene algo que es peligroso, que nos puede hacer daño? Nuestra estándar es la hospitalidad, cueste lo que nos cueste. Nuestro estándar es el amor al extraño, cueste lo que nos cueste. Nuestro estándar es el servir a aquellos que están en situaciones difíciles, aunque nosotros mismos acabemos en esas situaciones difíciles. Ese es el estándar de virtud número 1, la hospitalidad. E Icono, déjame decirte una cosa, vamos a practicar la hospitalidad. Hospitalidad empezando por invitar a nuestra casa a gente a comer. Y vamos a decir, yo te preparo la comida, pero va mucho más allá de eso. Hospitalidad es recibir al extraño, recibir al extranjero. Hospitalidad es construir para ellos,
Construir algo, construir una comunidad, construir incluso físicamente casas, construir espacios donde personas que son extrañas, extranjeras, que están luchando, que puedan venir y que en el momento de llegar puedan pensar, porque eso es la hospitalidad, lo que voy a decir ahora, esto es la hospitalidad, es crear un espacio donde cuando llega una persona piense, esta persona estaba pensando en mí incluso antes de que yo llegase. Eso es la hospitalidad. La hospitalidad es que una persona pueda entrar en tu casa y sentir, wow, las personas de esta casa estaban pensando en mí incluso antes de que yo llegase. Una de las cosas que más valoramos en Icono es la hospitalidad y tenemos un icono que llamamos literalmente hospitalidad, un equipo de servicio. Tenemos un equipo de servicio que nos ayuda básicamente la misión de ese equipo es crear que la gente se sienta como en casa. Y no lo voy a hacer porque no te puedo escuchar, pero me gustaría que les diésemos un aplauso a ese equipo. Porque es un equipo que refleja uno de los valores más íntimos que guardamos en Icono, es el crear ese espacio, el ser hospitalarios hacia los demás, en nuestras vidas. Que no quiero retarte a que seas hospitalario con el extranjero, a que seas hospitalario con el vecino. Que invites a tu casa, que prepares tu casa, que abras tu casa, pero también que abras tu tiempo, que rompas tu comodidad, que crees suficiente margen en tu día a día para que te puedan incomodar y puedas visitar a alguien, llamar a alguien, invitar a un café a alguien, que puedas quedar con algunas personas y decir, ¿y cómo estás? El primer estándar de virtud es la hospitalidad. El segundo estándar de virtud es uno que nos cuesta muchísimo. De hecho, los dos siguientes que vamos a hablar son estándares de virtud que nos van a costar muchísimo escuchar. Pero déjame poner un contexto a lo que vamos a decir ahora. Hay cosas a las que la Biblia nos invita, a las que Dios mismo nos invita. Hay estándares de virtud a los que la Biblia nos invita que muchas veces no entendemos por qué. Yo, personalmente, hay cosas que no entiendo el porqué de esas cosas en la Biblia. A veces leo cosas que se me dicen, hey, haz esto, haz A, B o C, y cuando trato de darle vueltas a por qué Dios nos pide esto, por qué Dios nos guía por este camino, no lo entiendo, no sé por qué. Pero una de las cosas que tenemos que entender, Icono, todos juntos, mientras seguimos a Jesús, pero quiero que también entiendas que mi labor como pastor no es explicar cosas que entiendo el porqué. O en muchas ocasiones, voy a tratar de decirlo de otra manera, en muchas ocasiones cuando no entiendo el porqué, tengo que recordarme que mi labor o mi vida como seguidor de Jesús es darme a las Escrituras. Es darme a las Escrituras y seguir las Escrituras, aunque no entienda completamente el porqué. Y eso no significa ser irracionales o ser arracionales o no significa ir en contra de la razón. ¿Por qué? Lo que significa es confiar en Jesús, que ha demostrado que es digno de que confiemos en Él. Por 12 capítulos, por 13 semanas hemos estado hablando en Hebreos de por qué vale la pena confiar en Jesús. Pues bien, en este capítulo final hay cosas que a veces no entendemos y tenemos que volver a esa idea de no entiendo quizás el por qué, pero sí entiendo que puedo confiar en ti cuando me guías en este camino. Y de las cosas que vamos a hablar ahora y muchas otras, muchas veces en nuestra fe, se nos pide que sigamos cierto camino y no logro entender el por qué. Y es en ese momento en el que me recuerdo, me debo a las Escrituras. Mi papel es seguir lo que me dicen las Escrituras. Y en muchos casos dejar ese porqué a un lado o quizás buscar entenderlo más tarde, pero en el fondo, a fin de cuentas, lo que se me pide es, o el llamado que hay para nosotros es, confía en mí, sigue por este camino. Uno de esos ejemplos es el segundo estándar de virtud que viene aquí. Hebreos 13, versículo 4. Honrad el matrimonio. Honrad el matrimonio. Y los casados, manteneos fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Honrad el matrimonio. Ese es un estándar de virtud. El segundo estándar de virtud es honrar el matrimonio en su aspecto sexual.
Lo que nos está diciendo básicamente es algo que nos cuesta escuchar muchísimo, pero que es parte de nuestra vida en aquellos que seguimos a Jesús, y se dice ampliamente, se dice de diferentes maneras a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Básicamente lo que se nos dice es esa pregunta que muchos me han hecho una y otra vez y que a veces como pastor tengo la tentación de dar vueltas y explicar y buscar el porqué y buscar el dar vueltas. Es esa pregunta que muchos me hacen. Joel, ¿puede una persona que sigue a Jesús mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer? Y la respuesta es, esta es la respuesta más clara que te puedo dar. No. No. Lo que nos está diciendo aquí y lo que nos dice en otros lugares, como 1 Corintios capítulo 6, en Romanos capítulo 1, lo que nos dice en muchos lugares en el Nuevo Testamento, es que hay un estándar de virtud sexual. Tanto en el mundo antiguo greco-romano como en nuestro mundo hoy, la sexualidad juega un papel tremendamente importante. Es como algo que incluso a nivel social es parte de nuestra identidad. Hay gente que define su identidad global por el aspecto sexual de su vida. Es algo que, y este no es el momento quizás para entrar, pero hay algo tremendamente profundo en la sexualidad humana. Hay una profundidad antropológica en lo que la sexualidad significa para nosotros. Y hasta tal punto, como decía antes, que la sexualidad es parte de la identidad de muchos. Y es curioso porque hay otras cosas que son tremendamente importantes en humanidad que no juegan ese papel en nuestra identidad a nivel social. No definimos nuestra identidad por nuestra generosidad, por ejemplo. No decimos, no, es que yo soy más generoso, tú eres más generoso, yo soy generoso en estas áreas y yo soy generoso y ponemos banderas a la generosidad. No jugamos con eso, aun cuando la generosidad es un aspecto fundamental de quiénes somos como seres humanos. Hay muchos aspectos que son parte de nuestra identidad que no juegan ese aspecto social tan profundo. La sexualidad es obvio que juega algo tremendamente importante. Y teniendo eso en cuenta, lo que hace Dios es cuidarnos en nuestra sexualidad, en que no podamos romper algo tan increíble, algo tan profundo. Lo que quiere hacer Dios es asegurarse de que no rompemos algo tan increíble como la sexualidad que Él nos ha dado. Y básicamente todo se reduce a esa idea. Joel, ¿puede una persona que sigue a Jesús? Y quiero dejar esa frase clara, alguien que sigue a Jesús. Porque yo sé que muchas veces cuando un predicador como yo, una persona que habla en público en un ambiente religioso y dice que hay que hacer A o B o C, o hay que dejar de hacer A o B o C, yo sé que lo que estamos asumiendo todos muchas veces es que si pudiésemos poner eso como obligación para toda la sociedad, lo haríamos. Y la respuesta es no, no es cierto eso, para nada. Como pastor, mi interés no es cómo la sociedad ahí fuera vive. No es como el mundo vive. Lo que el mundo haga es su problema y respeto lo que cada uno quiera decidir ahí fuera. Pero aquellos que decidimos a Jesús tenemos un llamado específico y tenemos que hablar claro de cuál es ese llamado específico. Si queremos seguir a Jesús de cerca, no solo creer en Él, no solo a sentir y decir, oh sí, yo creo en mi cabeza quién es Jesús, sino queremos darnos a Él y seguirle en su camino de vida. Tenemos que apuntar a estándares distintos que quizás el mundo no quiera vivir. Y, toda la libertad para el mundo en lo que quiere hacer, en cómo quiera manejar distintos aspectos de la virtud humana. Pero aquellos que seguimos a Jesús, claramente se nos dice una cosa, que la sexualidad pertenece al ámbito del matrimonio entre un hombre y una mujer. Honrad, me encanta la expresión que usa, honrad el matrimonio. La palabra honrar significa valorar como algo que tiene un precio muy, muy alto. Valorar significa ver algo y decir, wow, ese es el objetivo al que quiero apuntar. Eso es lo más alto a lo que puedo apuntar. Honrar significa valorar como algo que deseas, como algo tremendamente importante. Y lo que está diciendo es algo que es tremendamente contracultural. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que muchas personas, incluso a nuestro alrededor, dicen, el matrimonio al final no vale para nada. ¿Para qué vale el matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué no vivir juntos simplemente? ¿Por qué no tener, no sé, relaciones sexuales casuales, simplemente con una persona con otra? Al final, y muchas veces incluso se ve a aquellos que se casan, se les ve como tontos. ¿Sí? Es como, ¿por qué te casas? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vale construir una relación sólida donde te comprometes formalmente y legalmente a darte a una persona y solo a una persona?
En muchos casos en nuestra sociedad, el matrimonio ya no es solo que no se vea como honroso, como wow, como es ahí a donde tengo que aspirar. Se ve como una tontería, se ve como lo contrario. Y el libro de Hebreos nos hace una invitación tremendamente radical. Y es, aquellos que seguimos a Jesús, ese es nuestro objetivo, honrar el matrimonio. Pero Joel, tú no sabes, o sea, es que en realidad el matrimonio no funciona. Tú sabes que se divorcia el mismo número de gente que es cristiano, que no es cristiano, y los matrimonios cristianos son un desastre. Sí, es cierto. Pero eso es lo que nos está diciendo las Escrituras. Nos está diciendo que honremos el matrimonio. Porque al final la idea del matrimonio no se valida o no creemos que está bien solo porque funcione o no funcione, sino porque es a lo que Dios nos llama. Joder, pero tú no sabes, al final el matrimonio es mejor llegar al matrimonio ya habiendo practicado y ya sabes tu sexualidad, ya la has conocido, la has practicado por ahí fuera. Lo entiendo perfectamente, pero es lo que las Escrituras nos dicen a aquellos que seguimos a Jesús. Joel, pero tú no sabes lo que significa vivir tanto tiempo y que al final las personas no aguantan. Es perfecto. Pero el estándar al que nos llama la Biblia es a honrar el matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Espera a mantener o a vivir tu sexualidad dentro de la esfera del matrimonio. Dentro de la esfera de una relación de pacto entre un hombre y una mujer perpetuo. Eso es a lo que nos llama. Es difícil, por supuesto. Te voy a contar una cosa que quizás no sabes de mí, pero como persona normal en este mundo, tengo las mismas pasiones y sé lo que es caminar por la calle teniendo 15, 20 años, 25 años y sentir que ya no aguantas más y que quieres vivir y que quieres acostarte con otra persona y sé lo que es esa presión. Muchas personas no saben esto, pero yo di mi primer beso con 26 años, se lo di a la que ahora es mi mujer. Se lo di a ella con el primer beso, bueno, mi primer beso romántico, ya había dado besos, ya besaba a mi abuela antes también, ¿no? Pero mi primer beso romántico fue a la que ahora es mi mujer y lo di con 26 años. Déjame decirte un par de cosas acerca de eso. El primero es que no lo busqué, no fue porque yo no quisiera, ¿ok? Fue porque la vida te pone ahí y al parecer no había mujeres que me considerasen atractivo suficiente como para darme ese regalo y esa bendición. Pero no fue porque lo buscase yo. Pero segundo, ahora mirando atrás, hay pocas cosas que considero en mi vida más increíbles que el regalo que Dios me dio de poder mirar a mi mujer y decir, tú eres la única mujer con la que he tenido relaciones sexuales, a la que he besado. Eres la única persona en este mundo. Lo considero un regalo en mi vida. Y déjame decirte, no es fácil. Como cualquier ser humano, 15 años, 20 años, llegar hasta los 26 años es difícil, ¿sí o no? Aguantar hasta los 26 años en un mundo tan sexualizado como el que vivimos es complicado. Y como todo el mundo, uno se calienta y uno tiene pasión y uno tiene ganas de constantemente. Pero hay un llamado, icono, a vivir nuestra sexualidad. ¿Sí? Y sobre todo a los que ahora quizás tenéis entre 15 y 25 30 años. Sé que es tremendamente complicado, sé que es tremendamente difícil. Quizás a los que estáis solteros, divorciados o viudos o viudas o divorciadas, sé que es tremendamente difícil. Pero hay un estándar al que Dios nos llama. Honra el matrimonio como el lugar en el que practicamos nuestra sexualidad y deja que Dios trate con las consecuencias. Deja que Dios te lleve a ese lugar donde puedes disfrutar de eso. Honremos el matrimonio. Ok, primer estándar es hospitalidad. Segundo, honrar el matrimonio. El tercero tiene que ver con dinero. Versículo 5 del capítulo 13 dice, no améis al dinero, no améis al dinero. Estad contentos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Ok, ¿cuál es el tercer estándar de virtud? Muy fácil. No dejes que el dinero sea tu fuente de seguridad. No dejes que el dinero sea tu fuente de seguridad. No voy a dejar que el dinero sea mi fuente de seguridad. Y eso es algo que pasaba en aquel tiempo y es algo que pasa. Y fíjate que en los estándares que hemos visto hasta ahora parecen que no tienen relación uno con otro, pero los tres de los que estamos hablando son tres estándares de seguridad, de virtud que son tremendamente importantes en nuestra vida. El sexo,
el dinero y nuestra privacidad, nuestra comodidad. El sexo, el dinero y nuestra comodidad. ¿No es acaso lo que muchos buscamos en nuestra vida? Y se nos está llevando a cambiarlos, a vivirlos de una manera distinta, según seguimos a Jesús. Y en el caso del dinero, no está diciendo que tener dinero esté mal, ¿ok? Joder, ¿está mal que un cristiano tenga dinero, o vivir con dinero, o vivir con una buena cuenta de banco? No, si eso es lo que el Señor te está dando, si es hacia donde el Señor te está llevando, y si es a donde tu propio trabajo te está llevando, genial. Si eres millonario, hey, mejor para ti, me alegro muchísimo por ti, sigue adelante, sigue trabajando, sigue emprendiendo, hey, y sigue donando a tu iglesia, ¿ok? Sigue donando a Icono, ¿ok? Si el Señor te está dando dinero, lo apreciamos. Pero lo que está diciendo no es que esté mal tener dinero, lo que está diciendo es que, puede destrozarnos el hecho de hacer del dinero nuestra fuente de seguridad. Una de las cosas que estaba pasando en este contexto en el que está hablando Hebreos es que muchos de esos cristianos estaban perdiendo su estatus social por seguir a Jesús. Estaban perdiendo sus oportunidades de negocio por seguir a Jesús. Estaban perdiendo sus relaciones comerciales por seguir a Jesús. Y quizás es algo que de alguna manera no nos pasa mucho a nosotros, pero te puede pasar. Que por vivir a Jesús de manera pública en tu trabajo y abierta, estés perdiendo oportunidades de ascender, o estés perdiendo oportunidades de que te den más proyectos, o que te den más oportunidades. Y la tentación va a ser la misma que mencionaba al principio, es voy a vivir mi fe en secreto para guardar mi economía, para no perder mi trabajo. O voy a vivir mi fe en público y abiertamente, aunque me cueste mi trabajo. Y ahí tiene que ver en dónde estoy poniendo mi seguridad, dónde estoy poniendo mi identidad. Y el autor de Hebreos lo deja claro. Nuestra seguridad no está en nuestra cuenta de banco. Puede estar mejor, puede estar peor. Pero nuestra seguridad está en nuestro Padre Celestial, que dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es nuestro Padre Celestial el que nos dice, no dejes que el dinero se convierta en tu fuente de seguridad. No dejes que el dinero se convierta en ese ídolo al cual te arrodillas. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano te va a devorar. Tarde o temprano te va a devorar. Dios es quien nos sostiene. Es Él quien provee lo que necesitamos. Y si pones la seguridad, si pones tu identidad en el dinero, tarde o temprano se va a volver contra ti. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. 3 estándares de seguridad. Y voy a terminar con un punto más, con una idea más. Pero quiero recordarnos esos 3 estándares. Vive hospitalariamente, rompe tu comodidad, tu seguridad. Honra el matrimonio. Esfuérzate por apuntar hacia el matrimonio como lugar para experimentar tu sexualidad. Y en tercer lugar, vive persiguiendo buenas finanzas, pero no dejes que el dinero se convierta en tu fuente de seguridad. Ahora va a pasar a hablarnos de cómo vivimos en comunidad. Y hay una cosa que quiere mencionar. Saltemos al versículo 7, vamos a saltar. Dice, acordaos de los líderes que os enseñaron la palabra de Dios. Pensad en todo lo bueno que haya resultado de su vida y seguid el ejemplo de su fe. Lo que va a hacer ahora es hablarnos de un estándar de virtud en comunidad y va a mencionar una cosa, un punto, y tiene que ver con el liderazgo. 3 veces, 4 veces, depende de cómo contemos, menciona la idea de líderes, de cuál es la relación de la comunidad con sus líderes. En primer lugar dice, acordaos de los líderes. Es decir, acordaos de aquellos líderes que estaban antes, pero quizás han fallecido, quizás ya no están entre nosotros, y usad el ejemplo de su vida. Lo que está diciendo está ayudándonos a lidiar con esa tentación que tenemos de pensar, ¿vale la pena vivir con fe? ¿De verdad hay resultados que valen la pena? Y lo que está diciendo es, bueno, quizás es difícil de creer que hay resultados. Mirad a los líderes que un día os lideraron y que ya han terminado su vida y ved el resultado de su perseverancia en la fe. Y eso os va a ayudar a vosotros a entender que vale la pena perseverar en la fe. Es decir, tomar el ejemplo de esos líderes y vivir siguiendo el mismo ejemplo. Pero no solo se queda ahí. En el versículo, si saltamos hasta el versículo 17, desde el 7 al 17, dice ahora, no solo es recordar a los líderes, sino dice, obedeced a vuestros líderes espirituales y haced lo que ellos os dicen. ¿Por qué? Porque su tarea es cuidar de vuestra alma y al final tienen que rendir cuentas a Dios por ese cuidado. Dadles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Porque esto último,
ciertamente os beneficiará a vosotros. Okay, en primer lugar es seguir el ejemplo de líderes. En segundo lugar es obedecer a los líderes. Y déjame decir un par de cosas porque yo sé que esto suena tremendamente complicado y no nos gusta. Es algo que toca nuestra sensibilidad, ¿sí o no? Esta idea de obedecer a líderes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros cuando pensamos en líderes espirituales pensamos en aquellos líderes, o tenemos la imagen de aquellos líderes que lo han hecho mal. Pensamos en aquellos líderes que, no sé, el típico líder que tiene un avión privado y una mansión en el sur de Miami, no sé, en aquellos líderes que han abusado sexualmente, en aquellos líderes que han abusado espiritualmente, en aquellos líderes que han abusado de su autoridad. Por supuesto que hay esos ejemplos. Pero déjame recordarte algo. En el mundo, y en mi experiencia, en este mundo, sobre todo en el mundo de la iglesia, en el mundo de la comunidad cristiana, sé que hay casos que son muy notorios, que salen en algunos medios, que salen en YouTube o en donde sea. Pero en el mundo de la comunidad cristiana hay muchos más líderes espirituales que lo están haciendo bien de los que lo están haciendo mal. Son líderes que lo están dando todo y que tienen este estándar en cuenta, el estándar de saber que algún día tendrán que rendir cuentas a Dios por su liderazgo. Déjame decirte algo. En Icono, el equipo de liderazgo, el equipo directivo, tiene esto presente constantemente. Sabemos que no todo es perfecto y que hemos cometido y cometeremos errores. Pero cada vez que tratamos de mirar hacia el futuro y llevarnos hacia el crecimiento espiritual, lo hacemos con la sensibilidad de que algún día tendremos que rendir cuentas a Dios por nuestro liderazgo de esta comunidad, de nuestra tribu Icono. Pero lo que quiero recordarnos, Icono, es que es importante que seamos una comunidad que valora a nuestros líderes. No a mí como pastor quizás, pero hay muchos otros líderes de iconogrupos que abren y dan su tiempo para invertir en los que forman parte del iconogrupo. Quizás son líderes de los equipos de servicio, que dan su tiempo y se frustran con lo que está pasando y toman decisiones, y es difícil. ¿Sabes que en el mundo noratlántico de hoy los líderes de iglesias están dejando de servir en números que no se habían visto nunca antes? Y la razón muchas veces es simplemente, ya no puedo más, ya no puedo más, es demasiado complejo, ya no puedo más. ¿Cómo hacemos para ser una tribu que trae energía a sus líderes para servir? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Sigue el estándar de virtud, sigue este estándar. Sigue a tus líderes, sigue a esas personas. Y no significa no ser crítico con ellos, no significa que todo vale, pero sí significa hacérselo fácil. Sí significa comunicar, estoy aquí para que tú sigas adelante y nos lleves adelante, sea cual sea el área. Creo que por demasiado tiempo el cristianismo ha sido un área donde nos deshacemos de nuestros líderes y no apoyamos a aquellos que toman el camino no solo de tomar decisiones, sino también de recibir críticas y de recibir insultos a veces. ¿Qué? Recordad a vuestros líderes, obedeced a vuestros líderes, orad por vuestros líderes. Versículo 18, orad por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Recordar, obedecer, orar por los líderes. Estos son algunos estándares de virtud, pero Icono, esto es a donde quiero llevarte. Vamos a ser una comunidad que trata de conformarse con el mínimo, o vamos a ser una comunidad que se disciplina para apuntar a los estándares de virtud más altos. Volviendo a la imagen que te di al principio, ¿vamos a ser una comunidad que vuelve al sofá y se tira después de haber sido liberados para correr? ¿O vamos a ser una comunidad que, después de haber sido liberados para correr, vamos a levantarnos y vamos a disciplinar nuestros cuerpos para disfrutar de ellos? Vamos a disciplinarnos en salir a correr, en comer bien para disfrutar de todo esto. Eso es lo que está dejando contigo el autor o la autora de Hebreos. Y para eso termina con una bendición, y eso es como quiero terminar toda esta serie. Toda esta serie quiero terminar con la misma bendición con la que termina Hebreos. Porque
ante todo lo que hemos dicho en esta serie, todo lo que hemos dicho en esta serie, hemos hablado de Jesús, hemos hablado de escuchar a Jesús, hemos hablado de lo que Él ha hecho por nosotros. A veces quizás podemos sacar, quizás estás ahí escuchando todo esto y estás diciendo, es imposible hacer todo esto, es demasiado complejo. Y como decíamos en la semana pasada, nadie dijo que seguir a Jesús fuese fácil. Y muchas veces pensamos, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede equipar para seguir adelante en todo esto? Y sinceramente, el liderazgo está para hacer eso, pero no es últimamente el liderazgo el que te lleva adelante. Es tu Padre Celestial, es mi Padre Celestial. Versículo 20 del capítulo 13 dice, y ahora que el Dios de paz, que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que rectificó un pacto eterno con su sangre, os capacite con todo lo que necesitáis para hacer su voluntad. Que Él produzca en vosotros, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Hazme un favor para terminar esta serie. Si puedes, ahí donde estés, si físicamente puedes y quieres, ponte de pie conmigo. Ponte de pie y simplemente levanta la mano como símbolo. No significa nada, no hay nada mágico, simplemente un símbolo, ¿ok? Levantar la mano, porque quiero que terminemos esta serie dándote esta bendición, dándonos como comunidad esta misma bendición, como una oración sobre todos nosotros. Como pastor, después de haber hablado y dicho todo lo que hemos dicho, quiero que esta sea nuestra oración. Es mi oración por ti, es mi oración por nosotros. Que al final Dios mismo nos capacite para hacer su voluntad. ¿Lo hacemos? Levanta la mano ahí donde estás y voy a leer esto como una oración y una bendición final para terminar esta serie. Y ahora que el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, os capacite con todo lo que necesitáis para hacer su voluntad. Que Él produzca en vosotros, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.